Bendiciones y bienvenidos a este programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. En esta tarde quiero compartir contigo un pensamiento de la palabra que le denomino el berrinches. Y pongo aquí abajo que estamos hablando de un término en México, puesto que sé que en algunos otros países de Latinoamérica hispanohablantes tiene otros significados, pero vamos a hablar en el término en México, el berrinches. Le voy a poner esta enseñanza. ¿Y a qué me refiero? A esa actitud, a esa explosión de cólera, de ira, de un niño que empieza a tener cuando quiere algo o cuando no le dan lo que quiere y tiene este comportamiento. Dice la escritura en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dice, dejé lo que era de niño. Sabemos que estamos entrando en un nuevo ciclo y la pregunta es, ¿cómo voy yo en mi vida? ¿Sigo como un niño? ¿Hablo como niño? ¿Pienso, juzgo como niño? ¿O ya dejé lo que era de niño y voy hacia una madurez? Ahora, sabemos que un niño, por eso dice, cuando yo era niño, es decir, es una etapa que vivimos cada uno de nosotros en nuestra vida. El problema no es eso, cuando somos niños y hablamos como niños, pensamos como niños, juzgamos como niños cuando somos niños. Pero lo tremendo de esto es que hay gente, hay personas que ya son adultos y se supone que la actitud, el comportamiento, el carácter debe de ir en maduración. Pero lo terrible es que todavía siguen haciendo berrinche, siguen comportándose como niños, siguen hablando, pensando y juzgando como si estuvieran en la etapa de niño. Por eso el apóstol aquí aclara, cuando era niño, hablaba así, pensaba así, juzgaba así. Pero cuando ya llegué a esa estatura de hombre, dejé lo que era de niño. Ahora yo quisiera comentarle algo. Nosotros quedamos encerrados en un cuerpo que es muy difícil manejar. Es como si un niño le hubieran entregado un vehículo a los, vamos a decir, 3 años de edad. Un niño subiéndose a un vehículo, ¿va a saber prenderlo o no? ¿Va a saber manejarlo o no? No tiene la enseñanza, no tiene la instrucción para saber cómo manejar, cómo operar cada instrumento del carro, el volante, los pedales que existen, según sea automático, según sea el tipo de vehículo que es. Podemos hablar de muchos tipos de vehículos que existen. Y un niño obviamente no va a saber cómo manejarlo, no va a saber cómo desarrollarlo porque simplemente no ha madurado a esa estatura. Eso fue exactamente lo que le pasó a Adán y a Eva cuando ellos comieron del fruto prohibido. Quedaron encerrados en un cuerpo, en una etapa en la que ellos no debían entrar. Dios les dijo a ellos, no comerás de este árbol. Comieron y fueron empielados, es decir, fueron cubiertos y encerrados en un cuerpo que no sabían manejar. Esto igualmente dentro de este cuerpo quedó el pecado. El apóstol Pablo, hablando de esto, dice, el pecado que mora en mí. Es decir, quedamos encerrados en un lugar donde no sabemos, no tenemos la estatura, la madurez de manejar. Por eso qué tan terrible es estar peleando con un sentido que existe en nosotros, que es la carne. Y pues nosotros cada día estamos peleando con esto. Pero cuando esto gane nosotros, pues quedamos en un comportamiento de niño. Y cuando me refiero a niño, como lo que dice aquí el apóstol en Primera de Corintios 13:11, no se está refiriendo a un niño literal, natural, que tiene un cuerpo de niño, no, sino que está hablando de una estatura espiritual. Cuando se habla en un nivel, se piensa y se juzga en un nivel de niño y no de maduro. Pero sabemos que nuestro cuerpo
va creciendo, nuestro cuerpo se va desarrollando, va cambiando, pero va madurando. Igualmente tiene que ir madurando nuestra alma y nuestro pensamiento, nuestro intelecto. No podemos quedarnos en una manera de niño, al menos que estemos hablando del grado espiritual de los niños del reino, que es un tema muy distinto a lo que hoy estamos hablando. Ahora, imagínese usted a un niño entrando a una planta nuclear. ¿Usted cree que las personas equipadas, instruidas y que saben cómo manejar los instrumentos dejarían en manos de un niño controlar aquello? ¿Qué catástrofe sería para un niño hacer este tipo de cosas? Bueno, quiero decirle que el ser humano se encuentra en ese estado, en un cuerpo en el que no sabe manejar las cosas. Por eso es que en ocasiones, por eso se llama la enseñanza el berrinches. Así es como nos comportamos todavía, aún siendo adultos. Nos molestamos, nos llenamos de ira, nos enojamos, tenemos explosiones de cólera, de ira, tantas situaciones, porque simple y sencillamente no hemos madurado en nuestra forma de ser. Yo te quiero decir algo antes de entrar a este nuevo ciclo en las cosas que vas a hacer. Yo quiero que analicemos cómo hablamos, cómo pensamos, cómo juzgamos, porque ya estamos en una etapa en la que debemos de madurar, de dejar lo que es de niño, como dice el apóstol Pablo, y ahora ser un hombre en lo espiritual. Miren qué tremendo, que está ligado al corazón del niño. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. La palabra usada aquí es yelet en hebreo, que se refiere a un niño. Dice: mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección, oiga, la necedad está ligada en el corazón. De aquí podemos sacar una enseñanza extensa acerca de la necedad, cómo se liga al hombre, pero también en esta parte podemos explicar un poquito de cómo hablo, cómo pienso, cómo juzgo según la escritura, cómo nos enseña las diferentes maneras de hablar, las diferentes maneras de pensar, las diferentes maneras de juzgar. Pero yo hoy quisiera aplicar un poquito en esta enseñanza, en este pensamiento, lo que es la necedad. La necedad, dice la escritura, que está ligada al corazón del muchacho. ¿Y qué es lo que va a alejar esa necedad? La corrección de la vara. Ahora, siempre cuando oímos vara, pensamos inmediatamente en una vara literal, pero también sabemos que el pastor tenía una vara, y esa vara era de alguna manera para dirigir, para corregir, para instruir y para pastorear, obviamente. Es decir, tenemos que pastorear a las personas que tienen este nivel de niñez, y no específicamente estoy hablando de un niño literal, aunque se puede aplicar, sino de una persona que tiene una estatura muy baja en su nivel de espíritu o de alma, en su comportamiento. Le vuelvo a repetir, una persona que está encerrada en un cuerpo en el cual no sabe manejar con esa cuestión del pecado y de la carne. ¿Por qué? Cada que viene esta situación, pues no sabemos cómo dominarlo, cómo enseñorearnos de esta situación, y es por eso que el ser humano pues se desenfrena, porque esta necedad está ligada a su corazón. Ahora veamos qué es lo que produce a nivel hablar, a nivel juzgar, a nivel pensar esta necedad. Dice en Eclesiastés capítulo 10 versículo 12: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Es decir, nivel hablar, porque dice el apóstol, cuando era niño hablaba como niño. Pero mire cómo es la necedad ligada en ese niño. Mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Cómo es que hablamos nosotros? ¿De verdad nuestra boca está llena de sabiduría, está llena de gracia, o está llena de necedad, de propia ruina? ¿Cómo son los niños
si nosotros ponemos a analizar un poquito del comportamiento, del carácter, de la actitud de un niño, vamos a ver que muchas ocasiones que uno le dice algo a un niño, pues se pone necio y rezonga y hace berrinche y grita y dice no me digas nada y empieza a renegar porque nosotros tal vez lo queremos instruir, corregir. Ahora, es muy importante entender que cuando hay un niño en este nivel, pues hay de aquellos que quieren ser corregidos y los que no quieren, es decir, los que se endurecen y se enojan y hacen berrinche y no quieren por ninguna manera ser corregidos. Si son corregidos, como dice aquí la escritura, la vara de la corrección alejará esa necedad. Pero si esa necedad no se aleja por la corrección, van a seguir hablando en un nivel niño. Ahora la pregunta es aquí, no aplicarlo a los demás, no decir, conozco un hermanito que es así, conozco una hermanita que es así, no, aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Nuestro nivel de hablar sigue necedad, nos ponemos necios ante las cuestiones. Ahora esto lo podemos aplicar a todos los niveles de nuestra vida. ¿Cómo somos con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con la congregación, con nuestros hermanos, con nuestra familia? Nuestra boca habla sabiduría, habla gracia o habla necedad. En ocasiones por causa de este mismo cuerpo del que hablamos, que estamos como en un volante, detrás de un volante, como si fuéramos unos niños, que no alcanzamos ni los pedales, no sabemos agarrar el volante, no tenemos el manual de instrucción o no lo hemos encontrado. Pues quiero decirle algo, la instrucción o el manual de cómo vencer, de cómo señorear, de cómo manejar este cuerpo es la escritura y el consejo que nos presenta. Ahora nosotros, si seguimos en el nivel de hablar como niños, pues vamos a causar mucha ruina, como dice aquí en Eclesiastés. Dice, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Cuántas veces no hemos hablado en necedad? Nos volvemos necios en muchas cuestiones y el Señor lo que quiere es una maduración, una corrección para alejar eso de nosotros. Ahora Proverbios 24:9 dice, el pensamiento del necio es pecado. Otra versión dice es pecar. Siempre, ahora decía el apóstol Pablo, cuando era niño hablaba como niño, cuando era niño pensaba como niño. Ahora el niño, ya vimos, su corazón, la necedad está ligada a él. El pensamiento del necio es pecado, es decir, una persona que tiene el nivel de pensamiento de niño espiritual va a ser una persona que va a tener ese sentir de pecado, de estar pecando, de estar viendo cómo pecar. Y aunque realmente esto tenga su origen en ese ser específicamente que se llama pecado y en esa cuestión de la carne, pues si no hemos aprendido a manejar estas cuestiones en nuestra vida, pues nos van a arrastrar al pecado. Pero qué tremendo que cuando hemos madurado podemos nosotros señorear, dominar, establecer un límite sobre estas cosas que nos están queriendo llevar al pecado. Por eso, antes de continuar, yo quisiera que analicemos cómo está mi pensamiento, cómo está mi mente, cuál es el pensamiento que tengo yo. ¿Será que continuamente mi pensamiento es el pecado? ¿Es cómo pecar? ¿Es con quién pecar? ¿Qué pecado hacer? ¿O ya he alcanzado el nivel donde mi pensamiento está dirigido hacia las cosas de la maduración, la sabiduría espiritual, que dice la escritura, hablamos sabiduría espiritual entre los que hemos alcanzado madurez? Y dice esta sabiduría, dice, no es de este siglo, ni de esta creación. Entonces, qué tremendo que
estamos en este tiempo viendo el pensamiento del necio. Vemos entonces que el pensamiento del necio es pecar, es hacer de continuo el mal. Ahora, dice en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Oiga esto, el necio da rienda suelta, es decir, su manera de juzgar, de pensar, de hablar y de juzgar, da rienda suelta a su ira. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros damos rienda suelta a nuestra ira? Que viene ese sentimiento de ira, de coraje, de enojo, tal vez, y le damos rienda suelta, en lugar de aplacarlo, en lugar de tranquilizarnos. Somos personas que, le vuelvo a repetir, estamos en un cuerpo que no sabemos señorear, que no sabemos dominar. El pecado trajo como consecuencia esta situación de muerte, porque es a donde lleva todo esto, estas cosas que pasan. Da rienda suelta al pensamiento en la carne, en el pecado, a hablar así, a juzgar así, nos lleva a una vida de ruina, de destrucción. Pero si nosotros sabemos dominar, señorear, si maduramos, ¿y cómo es que vamos a madurar? Pues obviamente con el alimento espiritual. El alimento espiritual es aquel que nos lleva a una maduración, pero este alimento espiritual obviamente es el crecimiento que Dios da mediante los ministerios y estar adherido a la cabeza. Es decir, esa unión, esa unidad, como dice la escritura en Efesios, es la que nos va a dar el crecimiento que da Dios. Y es lo que debemos de buscar para que este nuevo ciclo que estamos iniciando, nosotros podamos ser personas que van madurando, que se va viendo el cambio en nosotros, porque qué terrible es que tengamos posiblemente ya un cuerpo de adulto, pero el comportamiento, el pensamiento, la manera de juzgar las cosas, sigue siendo de niño. Y dentro de la misma congregación puede surgir esa misma cuestión. Gente que se enoja, como esta niña que está aquí jalando el cabello de otra niña. Así a veces es el comportamiento dentro de las congregaciones, incluso de los ministros también en ocasiones, porque no hemos sabido dominar la manera de pensar, de hablar y de juzgar. Seguimos en un comportamiento muy bajo. Proverbios 23:13 dice, no rehuses corregir al muchacho. Ya vimos en otra porción que dice que la necedad está ligada al corazón del niño, pero corrigiéndolo, si nosotros corregimos con vara, dice, va a apartarse de él. Ahora nos da otro consejo aquí en Proverbios 23:13 y dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, porque en ocasiones no queremos exhortar, no queremos reprender, no queremos hablar fuerte tal vez a alguien porque hace algo y lo dejamos como un niño malcriado, como lo que dice la misma escritura, que cuando hay un niño así consentido, dice que es o un necio, un niño necio, que hay citas que hablan de esto, dice que es una vergüenza para los padres, es una tristeza para los padres tener un hijo así. Ahora imagínese el Señor viéndonos a nosotros que ya se supone que somos adultos, que se supone que debemos de tener una madurez y seguimos actuando con berrinches, seguimos actuando en una manera que no corresponde a nuestra edad literal o física. Ahora, no rehusemos corregir, porque la corrección no va a hacer que muera una persona, sino que le traiga vida. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Qué tremendo que una de las varas que les dio allá en el desierto era con esa serpiente de bronce.
¿Y por qué? Porque por medio de esto ellos podían ir entendiendo que si ellos hablaban mal, si ellos murmuraban, si ellos hacían cosas incorrectas, la serpiente los iba a agarrar. Pero había una serpiente de bronce que podía, que estaba en una vara, y esa corrección traía vida a ellos y no muerte. Lo mismo que nos está hablando en esta porción. No va a morir, va a vivir si tú corriges esa situación de serpiente, porque es de hecho la serpiente la que trajo esta situación a la humanidad por medio de entrar en una cuestión donde no le correspondía al ser humano. Ahora, esto debe de pasar en nuestra vida con el fin del aprendizaje. Estamos encerrados, le vuelvo a repetir, en un lugar que tal vez no hemos aprendido a manejar, como un niño en un vehículo, como un niño con utensilios tal vez que no sabe usar, con un niño que no ha aprendido a trabajar o a leer el manual de este cuerpo y de las cuestiones que están en este cuerpo, pero que de alguna manera están ahí para ayudarnos a aprender, que están ahí para ayudarnos a madurar. Es como un boxeador. Cuando un boxeador entrena, pues tiene un sparring, alguien que está con él en el ring y que le está ayudando a entrenar. Es un entrenamiento. Esa no es la verdadera batalla, sino solo un entrenamiento para mejorar su boxeo, para mejorar su entrenamiento, para mejorar tal vez la manera de que usa para poder desarrollarse en su ring. Pues nuestro ring así es en este mundo, hermanos amados, el cuerpo en el que estamos, junto con el pecado, junto con la carne, y que nosotros vamos a ser disciplinados, vamos a ser azotados, porque hemos sido tomados como hijos por el Señor, pero esto no es para muerte, no es tampoco motivo de alegría, como dice la Escritura, de gozo, pero esta disciplina nos va a ayudar a prepararnos para lo que viene en el mundo venidero. Aquí no termina todo, hermano amado. Allá cuando lleguemos a ese lugar celestial que habla la escritura, va a haber cosas que vamos a desarrollar también, y lo que vivimos en esta vida es solo un entrenamiento, como aquel boxeador que está con el sparring ahí, entrenando, pero esto es necesario para podernos desarrollar. Es como una persona en el gym poniéndose en condición, y lo está haciendo porque lo requiere o lo necesita. Es como lo que dice el apóstol Pablo también cuando habla de aquel que corre en la carrera, y dice que se abstiene de todo aquello que le va a perjudicar y pelea para poder disciplinarse, educarse, y es lo que estamos viviendo. Por eso es importante la disciplina y no tener ese tipo de berrinches en nuestra vida. Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros, dice, en el modo de pensar. Qué importante que nosotros aprendamos a pensar con madurez, que aprendamos a elevarnos en nuestra manera de comportamiento y no ser alguien berrinchudo. Mire, tal vez usted puede decir: ay, pastor, yo no soy así, pero analicemos un poquito verdaderamente cuál es nuestro comportamiento. ¿No seremos berrinchudos, hermano amado? ¿No de repente brotará en nosotros ese berrinche de no querer hablar, de no querer contestar, de no querer, como un niño cuando su papá le dice: oye, haz esto, hijo, por favor, y el niño pues se pone en una cuestión donde no quiere hacer nada, donde está tal vez como este niño con brazos cruzados, molesto, enojado, que no quiere hacer lo que le es dicho. Y esto muchas veces por los padres es dicho porque nos va a llevar a una maduración, a una disciplina,
a una obediencia. La misma escritura nos dice que Cristo en los días de su carne, es decir, que tuvo días de carne el Señor, como la escritura nos lo marca. Pero ¿qué fue lo que hizo Él en esos días de la carne? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en los días de la carne? Y la escritura me enseña que Cristo en los días de su carne dice que tenía un temor reverente, tenía un temor reverente al que le podía librar de la muerte, y dice que rogó con lágrimas a él. Oiga, qué tremendo. Y aquí la pregunta es, en los días de mi carne, ¿cómo es que estoy yo desarrollando mi vida? En estos días de esta carne que estoy peleando, batallando, que no sé cómo manejar, no he aprendido a dominar mi carne, a dominar esta cuestión de pecado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ahí lo vemos en Hebreos, Cristo en los días de su carne, y ahí vemos los diferentes pasos que debemos de tomar para poder nosotros ser vencedores. El Señor no nos llamó a ser vencidos, nos llamó para ser vencedores. Así que, hermano amado, solo es un pequeño pensamiento para analizar cómo hemos sido este año que culminó y cómo vamos a hacer este próximo ciclo, donde vamos a estar haciendo y alcanzando grandes cosas para Dios. No vamos retrocediendo, no vamos nosotros siendo vencidos por la carne, no, tenemos que vencer, tenemos que tener un cambio en nuestra vida para que Dios sea glorificado. Por eso yo te invito, hermano amado, que me escuchas, que podamos analizar nuestra vida y decirle, Señor, ayúdame, por favor. Estoy encerrado en un cuerpo que tal vez tengo el manual, pero me cuesta, Señor, me cuesta en ocasiones, tal vez hago berrinche hacia la vida, hacia ti, hacia mi familia, hacia mi esposa, hacia mis hijos, pero te pido ayuda a mi comportamiento, Señor, que pueda yo alimentar mi vida de tal manera que madure mi pensamiento, que madure mi manera de hablar, que madure mi manera de juzgar para la gloria de tu nombre. Padre, yo te pido por cada uno de los que escuche este mensaje que sea de mucha bendición y que podamos llegar a esa maduración. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Sean bendecidos y shalom. Hasta la próxima.